Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo 7. Hemos hecho ya 4 sesiones del capítulo 7 y vamos a hacer la quinta y última. En todo este capítulo Dios nos ha estado hablando de sexo desde muy diversos puntos de vista y, por supuesto, desde una profundidad espiritual. Y en el capítulo justamente anterior, en la sesión justamente anterior, nos hablaba Dios de un ejemplo de 2 personas, Tom y Mary, que tenían una experiencia que, bueno, pues Dios relataba de una manera extraordinaria, maravillosa, sublime, muy metafísica y muy espiritual, una experiencia energética. Y después de terminar de comentar la experiencia, pues cambiaba de tema dentro de la misma cuestión de las energías que hay siempre entre dos cualesquiera cosas dentro del escenario. Se forma un campo de energía combinado entre ellas, ya que son emisores de energía. Hablábamos en la otra sesión de que el campo combinado de las energías, Dios le llamaba el campo de la verdad o campo absoluto, porque en él se manifiestan las energías de todos los niveles dimensionales, todas las densidades de energía, no solamente de la físico-material, que sería el séptimo nivel, sino de todos los demás niveles, incluyendo el nivel cero o nivel del espíritu. Y para continuar explicando y ejemplificando esta cuestión de las energías, empezaba Dios a hablar de el Estado, la nación estadounidense. Y en ese punto donde empezaba, ahí nos quedamos y es donde vamos a comenzar hoy esta quinta sesión, esta quinta parte del capítulo 7. Y sin más preámbulo, dice así. La nación terrestre que llaman Estados Unidos, por ejemplo, se considera a sí misma desde hace mucho tiempo como una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. No es coincidencia que esta nación llegara a ser la más próspera sobre la tierra. Tampoco es de sorprender que esta nación esté perdiendo gradualmente todo aquello por lo que ha trabajado tanto para crear, pues esta nación parece haber perdido su visión. Esto, bueno, pues no hace falta que lo diga Dios. Realmente, pues efectivamente, la más grande nación sobre la Tierra en estos tiempos, que lo fue y lo sigue siendo en muchos aspectos, sin embargo, hay algunos aspectos en los que parece que ha perdido esa grandeza. Parece que en algunos aspectos lo ha perdido. Actualmente, bueno, pues ya sabemos que hay políticos que pretenden recuperar esa grandeza, pero da la sensación de que solo aspectos parciales de esa grandeza, aspectos económicos, aspectos de poder, aspectos de materiales, al fin y al cabo. Sigue explicando Dios. Los términos bajo Dios, indivisible, significaban justamente eso, expresaban la verdad universal de unidad, unión, una matriz, conciencia colectiva, muy difícil de destruir. Pero la matriz se ha debilitado. La libertad religiosa se ha vuelto moralización religiosa, bordeando la intolerancia religiosa. La libertad individual casi se ha desvanecido, mientras que la responsabilidad individual ha desaparecido. La noción de responsabilidad individual se ha distorsionado hasta el grado de significar cada hombre para sí mismo. Claro, eso es solo una cara de la moneda de la cuestión de la responsabilidad individual, porque si no introduces el propósito de la responsabilidad, que es la otra cara de la moneda, pierde completamente su definición.
y se queda en una sombra de lo que realmente es. Eso es lo que dice Dios que le ha ocurrido al principio de responsabilidad. Esto, por supuesto, es completamente ampliable a cualquier país del mundo y más cualquier país occidental. Repetimos, la noción de responsabilidad individual se ha distorsionado hasta el grado de significar cada hombre para sí mismo. Esta es la nueva filosofía que se imagina a sí misma regresando a la antigua tradición americana del individualismo puro. Por supuesto, actualmente ya tenemos información suficiente de forma masiva. Antes la información siempre ha estado, pero ahora tenemos la información suficiente, accesible masivamente, de que todas estas cuestiones de esta decadencia espiritual de Occidente, y alguien puede pensar, ¿cómo va a haber decadencia espiritual si nunca ha habido una espiritualidad profunda masiva? Y habrá que decir, bueno, no la ha habido conscientemente, pero en algunos momentos inconscientemente se han sostenido valores espirituales profundos más que en otros momentos. Y de ahí que sí se pueda hablar de decadencia espiritual, aunque sea inconsciente. Y esto ha ocurrido en todo Occidente, evidentemente. El Conversaciones con Dios 2 es del año 95. Pues bien, es perfectamente aplicable a la actualidad, porque no ha sucedido otra cuestión que sino lo mismo que está diciendo de esas últimas décadas 60, 70, 80, 90, pues lo que ha ocurrido en las siguientes décadas ha acentuado, ha proyectado ese declive en este sentido espiritual profundo. Pero el sentido original de responsabilidad individual sobre el que se fundaron la visión americana y el sueño americano encontró su más profundo significado y su más grande expresión en el concepto de amor de hermanos, compartir, la unidad, la tendencia hacia la unidad, amor de hermanos, una fraternidad. De ahí viene lo de libertad, igualdad, fraternidad, que fueron los principios que surgieron de la Revolución Francesa y que permearon a todas las nuevas democracias occidentales, entre ellas la americana. Lo que volvió grande a los Estados Unidos, sigue explicando Dios, no fue que cada hombre luchara por su propia supervivencia, sino que cada hombre aceptara la responsabilidad individual de la supervivencia de todos. Los Estados Unidos fueron una nación que no daba la espalda a los hambrientos, que nunca decía no a los necesitados, que abría sus brazos al débil y al desamparado, y compartía su abundancia con el mundo. Sin embargo, conforme los Estados Unidos se volvió grande, los estadounidenses se volvieron ambiciosos. No todos, pero muchos, y con el tiempo más y más. Aquí entra un poco a colación aquella cuestión que en algún otro momento he comentado, no me acuerdo ahora mismo si en la serie de Conversaciones con Dios o en alguna otra serie, pero es muy posible que fuesen Conversaciones con Dios, sobre la cuestión de las ideologías. Nos han programado para que todos nos adscribamos a alguna ideología polar. Pues bien, un estudiante de espiritualidad no puede adscribirse a etiquetas y asumir como un conjunto toda una ideología. Un estudiante de espiritualidad, si realmente quiere profundizar, tiene que escoger de entre todas las ideologías aquello que más le satisfaga conforme a su mentalidad espiritual progresiva, evolucionaria, en cada momento, pero no identificarse en bloque con una ideología o con otra, porque todas las ideologías tienen
sus cosas aceptables y sus cosas inaceptables. Según el nivel de conciencia espiritual va subiendo, cada vez menos cosas aceptables y cada vez más cosas inaceptables, dado que las ideologías atienden al promedio del nivel de conciencia de la humanidad. Pero el que es de una ideología en bloque, o el que lo ha sido, o el que tiene cierta tendencia a identificarse todavía en bloque con el comunismo o con el capitalismo, comunismo, socialismo, en fin, la izquierda o la derecha, tiene que tener perfectamente en cuenta que la apertura mental que te debe dar la espiritualidad te debe hacerte capaz de analizar los pros, los contras, lo aceptable y lo inaceptable de cada una de las ideologías. Y darte cuenta en un análisis más profundo de cuáles han sido los movimientos de manipulación y control que se han realizado a lo largo de la historia, prevaliéndose de las ideologías para conseguir una serie de resultados que favorecen los intereses particulares y no los intereses generales. Las ideologías se han manipulado y el ser humano promedio, el ciudadano promedio occidental, se le ha llevado ficticiamente, de forma manipulada, a identificarse en bloque con una de las ideologías. Y eso ha sido simplemente para conseguir una manipulación masiva de la gente en pro de unos intereses particulares, en todo momento, en todo momento. Con lo cual el estudiante de espiritualidad tiene que hacerse más maduro y profundizar. No hay nada que se salga de la espiritualidad, porque todo es espiritualidad. Una cosa son los principios espirituales que se estudian en los textos y otra cosa es la aplicación práctica, la vida diaria, en la cual nada se queda fuera o exento de la aplicación de la espiritualidad. Nada. La política tampoco. La geopolítica tampoco. Lo que ocurre en el mundo tampoco. Y entonces un estudiante de espiritualidad no solamente debe progresar en su discernimiento espiritual, debe progresar en la madurez de apreciación de qué es lo que ocurre en su escenario a todos los niveles, a nivel colectivo y a nivel individual, en todos los niveles. Y la necesaria madurez que se debe mostrar en la cuestión política y geopolítica, por supuesto, excluye la adhesión en bloque a una de las ideologías, porque es que no se sostiene, porque en cuanto te das cuenta de que son simplemente herramientas de manipulación, pues ya se tiene que caer toda la cuestión ideológica, toda la cuestión partidista, toda la cuestión no solo ideológica política, sino cualquier cuestión ideológica se tiene que caer por su propio peso de considerarse en bloque, sino que tiene que haber un análisis de, en función de tu sentir correspondiente a tu nivel de conciencia en cada momento, qué cosas son para ti aceptables y tienen que ver contigo y qué cosas no. Pues bien, lo que está diciendo Dios ahora mismo es una de las cosas inaceptables que ha tenido el capitalismo, una de las cosas inaceptables que ha tenido el capitalismo, que es el convencer a todo el mundo de un determinado entorno de que era la única opción posible y que había que aceptarla en bloque porque era la mejor. Porque gracias a la manipulación consistente en introducir la idea de que no cabe otra cosa que el capitalismo, pues se ha conseguido que toda una sociedad vaya en un declive, tal como está explicando aquí Dios. Y pongo ese ejemplo como podría poner cualquier otro, porque con el comunismo, pues como ya sabemos a lo largo de la historia, la manipulación ha sido extraordinariamente evidente para todos. Pero, ¿qué ocurre? Que quienes se han adscrito desde siempre, desde jóvenes, a un bloque ideológico en masa, no suelen tener habilidad para ver claramente lo inaceptable de ese bloque ideológico, tanto en un lado como en otro. Y por eso un estudiante de espiritualidad maduro tiene que darse cuenta de qué es lo inaceptable desde un punto de vista espiritual
de cada uno de los bloques ideológicos, sea este cual sea. Y sigue diciendo, repetimos, los Estados Unidos fueron una nación que no daba la espalda a los hambrientos, que nunca decía no a los necesitados, que abría sus brazos al débil y al desamparado, y compartía su abundancia con el mundo. Sin embargo, conforme los Estados Unidos se volvió grande, los estadounidenses se volvieron ambiciosos. No todos, pero muchos, y con el tiempo más y más. Como los estadounidenses vieron que también cuán bien era posible tener algo, enfatizando tener, buscaron tenerlo todavía mejor. Aún así, había solo una forma de tener más y más y más. Alguien debía tener menos y menos y menos. Esto es un juego de suma cero. Al menos aparentemente. Al menos aparentemente. Espiritualmente no. Espiritualmente, todo el mundo puede y debe tenerlo todo. Pero cuando predomina una mentalidad de escasez, que es la que predomina en el colectivo humano, eso actúa de marco. Y entonces la escasez se convierte en una realidad manifestada. Y entonces el que unos tengan más significa que otros tienen menos. Opera perfectamente el juego suma cero cuando existe un marco de creencia rígido en la escasez. Pero en el nivel del espíritu no hay escasez y todos pueden tenerlo todo. ¿De acuerdo? Sigue diciendo Dios. Conforme la avaricia reemplazó a la grandeza en el carácter estadounidense, quedó menos espacio para la compasión de las minorías entre la gente. Se le dijo a los menos afortunados que era su maldita culpa si no tenían más. Después de todo, los Estados Unidos era la tierra de las oportunidades. No. Para nadie, excepto los menos afortunados, fue posible admitir que la oportunidad de los Estados Unidos se limitaba institucionalmente a quienes ya estaban dentro del juego. En general, no se incluyó a muchas minorías como los de cierto color de piel o género. Y ya que Dios entra al terreno a explicar las cuestiones y de que esto es algo del año 95 y Dios describe lo acontecido en las décadas previas a ese año 95, también habrá que decir que el movimiento pendular que se ha observado con respecto a ese movimiento pendular del capitalismo, el movimiento pendular que se ha observado en las últimas décadas, que ha finalizado con algunos movimientos que se describen con un anglicismo que empieza por W, sigue por O, tiene una K y acaba por E. Eso realmente es irse del equilibrio e irse al otro extremo de manipulación. Y lo que se observa es que el principio de ritmo polar no nos suelta, porque vamos pasando de un extremo a otro, ambos igual de insanos, ambos igual de insanos. El estudiante de espiritualidad tiene que darse cuenta de que los bloques ideológicos a los que uno se adhiere al completo son polares y no son un equilibrio. Y ni siquiera son un equilibrio al mismo nivel, sino que no elevas en el equilibrio por encima de ese nivel. Y esto tiene que ser algo que le preocupe a cualquier estudiante de espiritualidad. ¿Estoy adherido todavía a un bloque ideológico o soy libre y describo cuál es, y creo, en palabras de Dios, en conversaciones con Dios, creo mi propia ideología en cada momento según mi nivel de conciencia y lo que más me satisfaga, que no se identifica en bloque con ninguna otra previa, sino que es la mía propia? Esto es lo que se debe plantear un estudiante. Pues bien, en las últimas décadas
se ha producido un pendulazo hacia el otro lado que precisamente ahora ha llegado al límite de la pendulación y va a volver. ¿Y va a volver a dónde? Al otro lado de nuevo. Y así estamos. Así estamos. Todo esto en medio de una grandísima manipulación, por supuesto. Sigue diciendo Dios. Los estadounidenses se volvieron arrogantes internacionalmente también. Cuando millones morían de hambre en el mundo, ellos desperdiciaban suficiente comida cada día para alimentar naciones enteras. Los Estados Unidos eran generosos con algunos, sí, pero su política internacional cada vez se volvió más una extensión de sus propios intereses establecidos. Los Estados Unidos ayudaron a otros cuando le favorecía hacerlo, es decir, cuando servía a su estructura de poder, a su élite más acaudalada o a la máquina militar que protegía a esa élite y a sus bienes colectivos. El ideal fundacional de los Estados Unidos, amor de hermanos, fraternidad, se había desgastado. Ahora, cualquier comentario sobre cuidar a tu hermano se enfrenta con una nueva clase de pensamiento, una mente aguda sobre lo que se necesita para conservar lo propio y una palabra afilada hacia cualquiera de los menos afortunados que se atreva a pedir la parte que le corresponde o que se escuchen sus quejas. Es decir, se va diluyendo la idea de la fraternidad, y la idea de la fraternidad no es una idea de una ideología o de la otra, es una idea espiritual. La idea de la fraternidad, amor entre hermanos, es una idea espiritual. Cada persona debe tomar responsabilidad por sí misma. Esto es innegablemente cierto en todos los aspectos de la vida. Pero los Estados Unidos y tu mundo, en general el mundo entero, ya en el año 95 se apreciaba, verdaderamente podrán funcionar solo, se dice, razonablemente bien en una progresión espiritual continua, cuando cada persona esté dispuesta a ser responsable de todos como un todo. Así que la conciencia, contesta Neil, este ya no es Dios, le replica Neil, así que la conciencia colectiva produce resultados colectivos. Y sigue Dios. Exactamente. Lo cual se ha demostrado una y otra vez a lo largo de toda la historia. Aquí acaba ya Dios con el ejemplo de la decadencia en esos valores originarios de la nación americana y que ahora se han diluido, y ya ni le interrumpe y ya Dios sigue hablando, pero ya no con este ejemplo. Y sigue diciendo, Dios, la matriz, la conciencia colectiva, se atrae a sí misma hacia su interior, exactamente como sus científicos describen el llamado fenómeno del agujero negro. Es decir, dentro de la matriz podríamos expresarnos en los mismos términos que el libro de Urantia. Hay un circuito de gravedad de la mente, hay un circuito de gravedad de la mentalidad y de los valores, y una conciencia colectiva en su centro, si podemos expresarnos en términos geométricos, en su centro tiene el centro de gravedad de el conjunto de ideas que la forman, y hay una atracción de gravedad hacia el promedio de valores de mentalidad de esa conciencia colectiva, con lo cual no es fácil salirse de una conciencia colectiva. No ocurre inconsciente e involuntariamente. Para salirse de una conciencia colectiva es como si tuvieses que nadar contracorriente, porque tienes que vencer la fuerza de gravedad hacia el centro del núcleo de la mentalidad de esa conciencia colectiva. Tienes que salirte con esfuerzo. Involuntariamente, así de repente, no va a ocurrir. A esto se refiere Dios. La matriz se atrae a sí misma hacia su interior, hacia su centro de gravedad, exactamente como sus científicos describen el llamado fenómeno del hoyo negro o agujero negro. Jala energía, atrae, arrastra energía similar
hacia energía similar, incluso atrayendo objetos físicos unos a otros. Esos objetos entonces, cuando se atraen y se van a juntar, se repelerán entre ellos alejándose o se unificarán para siempre. Esto es como los imanes que si no se atraen con los polos complementarios, se repelen, y si se atraen con los complementarios, se unen y ya no se desvanan. Todos los seres conscientes lo saben intuitivamente, sigue explicando Dios. Así que todos los seres conscientes se alejan de esa fusión permanente. La fusión permanente es la unidad primordial. En el caso de Tomeri era cuando ya se han juntado, ¿no? Pero eso era temporal porque era en el nivel denso, pero en el nivel del espíritu hay una unidad primordial. Por eso pone Dios aquí con mayúsculas fusión y permanente. Así que todos los seres conscientes se alejan de esa fusión permanente para mantener su relación con todos los demás seres. Si me fundo a la unidad, se acabó la experimentación de la limitación, de la relatividad y de la multiplicidad. Se acaba la aventura experiencial. Y entonces, aquí, pese a estar atraídos por la gravedad espiritual del yo soy primigenio, no resistimos porque queremos seguir experimentando. Porque si no, tal como dice un curso de milagros, daríamos un salto directo hacia la unidad, sin que hubiese nada que lo pudiese impedir. Pero hay un propósito y hay un diseño y hay una mentalidad de personaje acorde con ese diseño y acorde con ese propósito. Y entonces nos alejamos de la fusión permanente, explica Dios. Así que todos los seres conscientes, repetimos, se alejan de la fusión permanente para mantener su relación con todos los demás seres. Si no lo hicieran, se fundirían con todos los demás seres y experimentarían la unidad para siempre. Vuelve a poner mayúsculas Dios, unidad para siempre. Ese es el estado del cual venimos, la unidad para siempre. Al habernos alejado de ese estado, la aventura experiencial de la limitación, y por lo tanto de la multiplicidad, de la densidad, de la involución, etcétera, etcétera. Al habernos alejado de ese estado, somos constantemente atraídos hacia él. Este movimiento de flujo y reflujo, de ida y vuelta, es el ritmo, aparece aquí el principio de ritmo, básico del universo y de todos en él. Esto es el sexo, que es un intercambio sinérgico de energía, un intercambio de energía que crea más allá que la simple suma aditiva de sus partes. Un encuentro sexual de dos personajes humanos es sinérgico porque genera algo más que esos dos personajes humanos unidos, genera un tercer personaje. Intercambio sinérgico de energía. Constantemente estás siendo atraído, impulsado hacia la unión uno con otro y con todo lo que está en la matriz. Y entonces, en el momento de llegar a la unidad, eres repelido por una decisión consciente, decíamos antes, acorde al diseño de la experiencia y por lo tanto al propósito de esa experiencia. Lejos de esa unidad, tu decisión es permanecer libre de ella, de la unidad primordial, para que puedas experimentarla, explica Dios. Esto es lo del contraste. Pues una vez que te vuelves parte de esa unidad y permaneces ahí, no puedes conocer la comunidad, porque ya no conoces la separación, falta contraste. Por eso también hay quien explica, esto es metafísica avanzada, que el yo soy primigenio, la sustancia o esencia primordial, origen de toda realidad,
y la aventura experiencial más extrema son fases que conviven simultáneamente en la eternidad. Es decir, que nos lo cuentan en un orden temporal. Inicia la aventura experiencial, descendemos por la densidad y la involución, llegamos hasta el extremo y el olvido, luego empezamos a recordar y ya regresamos aligerándonos y evolucionando en valores, reconociendo nuestra divinidad, hasta ir a la unidad. Y la metafísica más profunda o elevada o avanzada nos dice, esto sucede constantemente, la aventura experiencial no empieza, se reproduce y muere, no empieza, se desarrolla y acaba, sino que siempre hay aventura experiencial y siempre hay estado de unidad y todo está conviviendo. Con lo cual, estamos en la unidad y a la vez estamos en la separación. Y en todos los niveles intermedios entre la unidad y la separación. Solo que la experiencia en la separación te hace inconsciente de tu multidimensionalidad en todos los demás grados de separación y te hace, por supuesto, inconsciente de tu unidad primordial. Pero cuando regresas a la consciencia de la unidad primordial, eres consciente de la experiencia entera, radial, esférica, absoluta. Sigue diciendo Dios. Vamos a repetir lo anterior. Tu decisión es permanecer libre de la unidad primordial, para que puedas experimentarla, pues una vez que te vuelves parte de esa unidad y permaneces ahí, no puedes conocerla como unidad, porque ya no conoces la separación. Entonces, para poder autoconocerse, es decir, mirarse desde dentro, no, sino desde fuera, el espíritu se va a tener aventuras experienciales. Y eso es constante, porque el espíritu es infinito. Y eso es metafísica muy avanzada. Dicho de otro modo, sigue diciendo Dios, para que Dios se conozca a sí mismo como el todo, Dios debe conocerse a sí mismo como no todo, lo menos posible. El granito de arena en la playa, el átomo de una molécula de ese granito de arena en la playa, una ameba, como no todo, es decir, todo lo contrario de todo, que no es la nada, que no es la nada, porque hay una fase originaria primordial que sí es la nada actual, que es un todo infinitamente potencial. Ese es el concepto del vacío de Ramta, explicado de la misma manera por muchas otras tradiciones espirituales. Sigue diciendo Dios, en ti, así como en cada unidad de energía en el universo, Dios se conoce a sí mismo como las partes del todo. Claro, esto lo dice un curso de milagros. Dios experimenta sobre la experiencia del Hijo, porque cada fractal de la fuente en las hojitas finales del árbol de conciencia de penetración en la aventura de la limitación, cada hojita reporta árbol arriba o árbol abajo, como lo tengas situado, todas sus experiencias hasta la causa incausada de todas ellas. Y ahí se reciben. Y hay un crecimiento ilimitado. Eso es el infinito de Dios. Y por lo tanto, Dios se conoce a sí mismo en la experiencia de todo personaje, de todo fractal. Personaje, manifestación, fractal, planificación. En la experiencia de todo personaje, de todo fractal. En ti, repetimos, le dice Dios a Nil, así como en cada unidad de energía en el universo, grande o pequeña, una galaxia o un cuanto,
Dios se conoce a sí mismo como las partes del todo, y así se da a sí mismo la posibilidad de conocerse como el todo en todo dentro de su propia experiencia, dentro de la experiencia de cada unidad de conciencia fractal. Esto que explica Dios es metafísica muy avanzada. Solo puedo experimentar lo que soy, sigue diciendo Dios, al experimentar lo que no soy. Sin embargo, soy lo que no soy. Y así ves la gran dicotomía divina. ¿Por qué dice Dios que es lo que no es? Porque es todo lo que es infinitamente potencial. Es decir, todo lo que es no es simplemente todo lo que ya está manifestado, sino todo lo que puede llegar a manifestarse. Una infinitud de manifestación. De ahí la afirmación soy lo que soy, que ya engloba la infinitud. Por eso el yo soy, su característica principal es la infinitud, porque es todo lo que se es y que se puede llegar a ser. Sigue diciendo, como dije, este flujo y reflujo natural, el ritmo, este ritmo natural del universo tipifica todo en la vida, incluyendo los momentos que crean vida en tu realidad. Bueno, aquí del principio del ritmo hay tantísimos ejemplos que lo difícil es por dónde empezar. Desde lo puramente astronómico, que determina lo estacionario, meteorológico, climático, lo emocional, lo biológico. Es decir, todo está sometido al principio de ritmo, que es, según acaba de describir Dios, el acercamiento a la unidad y la repelión de la unidad para seguir experimentando la separación y así, idas y vueltas. Eres empujado hacia los demás como si fuera una fuerza urgente, solo para alejar y separar. Eso se encarga el ego alterado. Solo para repelerse urgentemente unos a otros de nuevo, para separar una vez más y así otra vez buscar con hambre, apasionadamente, urgentemente, esa unión total. Y esto es aplicable a muchos aspectos de la vida, desde los más básicos y elementales que obedecen a esta frase, pues por ejemplo, los animales, la imperiosa necesidad de reproducción del animal, pues encaja perfectamente en esta frase, como cualquier tipo de atracción por cualquier cosa, persona, animal, objeto, entre cualquier persona, animal y objeto. Juntos guión separados, juntos guión separados, juntos guión separados, es como danzan los cuerpos, en un movimiento tan básico, tan instintivo, que tienen muy poca consciencia de la acción deliberada. En algún punto cambian clic, automático. Nadie necesita decirle a su cuerpo qué hacer, simplemente lo hacen con la urgencia de todo en la vida. Y tienes hambre y vuelves a comer, y vuelves a tener hambre y vuelves a comer. Y lo mismo con la sed, y lo mismo con el sueño, y lo mismo con el sexo, y lo mismo con las relaciones, y lo mismo con el amor, y lo mismo con la alegría y la tristeza, y lo mismo con todo lo polar, porque estamos en la experiencia de la dualidad polar. Esta es la vida misma, expresándose a sí misma como la vida misma. Y esta es la vida misma produciendo nueva vida en el seno de su propia experiencia. Siempre algo nuevo. No, todo esto se ha repetido. No, no hay una sola repetición. Exactamente igual. Siempre hay ligerísimas variaciones en
los diferentes aspectos en que se puede contemplar un fenómeno. Siempre hay ligerísimas variaciones. El espíritu no repite nada. Nada. Todo en la vida funciona con tal ritmo. Todo en la vida es el ritmo. Y así, todo en la vida queda imbuido del ritmo general de Dios, lo que ustedes llaman los ciclos de la vida. Pero fíjate qué maravilla cuando entiendes cómo funciona la energía en forma de onda. No porque lo diga solamente la espiritualidad, es que la energía física ya se ha comprobado que eh, funciona en forma de onda. El estadio de manifestación colapsado en partícula, y si no, pues es una onda. Y una onda tiene un ritmo, tiene una amplitud, tiene una longitud, tiene una velocidad de vibración, tiene un ritmo. Y fíjate, ese mismo ritmo de la onda, que es el pensamiento del espíritu manifestado como energía en el diseño de los escenarios del espacio-tiempo, ese mismo ritmo marca también todo el resto de fenómenos del escenario. Todo el drama histórico individual y colectivo del escenario viene marcado por el principio de ritmo en todos sus aspectos. Es maravilloso y es evidencia para el ateo materialista, evidencia de una organización inteligente, trascendente a lo aparente. Es la garantía contra el ateísmo. Los alimentos crecen en estos ciclos, las estaciones van y vienen, los planetas giran y orbitan, el Sol explota e implosiona y explota de nuevo, los universos inhalan y exhalan. Todo esto sucede, todo en ciclos, en ritmos, en vibraciones que empatan, se neutralizan o se duplican con las frecuencias de Dios barra diosa, el todo. Pues Dios es el todo y la diosa es cada cosa. Diferentes fases del espíritu. Fase de yo soy primigenio, todo lo que es, fase de lo manifestado, cada pequeña cosita de la infinita multiplicidad. Y no hay nada más que sea, y todo lo que alguna vez fue, es ahora y siempre será en tu mundo sin fin. Amén, dice Dios, para terminar, porque le ha quedado muy bonito y muy poético todo esto. Y al final dice amén, como si hubiese sido una bonita oración, como deben ser las bonitas oraciones improvisadas y no aprendidas y repetidas. Bueno, pues aquí acaba el capítulo 7. Lo hemos acabado. A mí me ha parecido extraordinario esta faceta de Dios hablando de todo lo mundano, entre otras cosas el sexo, que además es lo mundano tapado, pues a mí me parece extraordinario, de verdad. Bien, a continuación, en esta edición que tengo yo del libro segundo, viene la segunda reflexión de Neale Donald Walsch, porque es una edición al cabo de los años y al volver a editar el libro segundo, Neale fue reflexionando sobre cada conjunto de capítulos. Esta reflexión no la vamos a ver porque, bueno, pues reflexiona sobre lo mismo que vamos a ver después en los capítulos del 8 al 15. Con lo cual, en nuestra siguiente sesión comenzaremos el capítulo número 8. Y esto será en otro momento. Y, lógicamente, ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.